A propósito del 80 aniversario de la EMBA, quiero contar una historia, entrelazada con la historia de la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel. La historia de una pianista quilmeña que se dedicó a sembrar el amor por la música a lo largo de su vida. El recuerdo de mi madre, la profesora de piano Olga Abud. Hija de inmigrantes libaneses, sus padres llegaron de Beirut en la primera década del siglo XX. Se establecieron en el barrio La Colonia de Quilmes. Nacida en 1932, Olga se interesa pronto por el arte y la música y se relaciona con otros artistas del barrio La Colonia que luego serían protagonistas de distintos campos del arte. Muchos de ellos serían con el tiempo profesores de la EMBA. La recuerdo contando historias del gran pintor Aldo Severi, vecino y amigo, del bandoneonista Daniel Vinelli, que vivía en su misma cuadra, quien llegó a ser miembro y arreglador de la orquesta de Osvaldo Pugliese e integrante del sexteto de Astor Piazzolla, del escultor Armin Zielinski, autor del monumento a Carlos Morel frente a la Casa de la Cultura de Quilmes, en ese entonces edificio de la EMBA, de Luis Vidal, quien sería violinista de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires, del artista plástico y director del Museo Municipal Víctor Roverano, Haroldo Montini, quien dibujó el retrato de una Olga joven, de la profesora de danzas y gran amiga Irene Rinaldi, de Vera Stankaitis, egresada del Teatro Colón, entre tantos otros. Olga comienza de niña el estudio del piano. Ingresa en el Conservatorio Quilmes de Música y Declamación, que estaba dirigido por el profesor Enrique Bicocci. Bicocci fue el concejal impulsor de la fundación de la EMBA. En el libro de los profesores de la EMBA, Lidia Castellini y Daniel Salvaneschi, Apuntes para una historia de la Morel, dicen: la Escuela Municipal de Bellas Artes de Quilmes surgió merced a la iniciativa del entonces concejal y presidente de la Comisión Municipal de Cultura, don Enrique Bicocci. La propuesta se trató en la reunión del Honorable Consejo Deliberante en la sesión realizada el 24 de noviembre de 1942, de la cual resultó la Ordenanza 1403. De aquel momento se cumplen hoy 80 años. Olga tenía 10 años, pero la Escuela de Bellas Artes de Quilmes aún no impartía clases de piano, como se describe en el libro de Lidia y Daniel, ya que en sus comienzos fue escuela coral, escuela de instrumentos de arco y de danzas clásicas y americanas, por lo cual el profesor Bicocci, aunque fue nombrado primer director ad honorem de la EMBA, continuó en paralelo dando clases en su conservatorio de música del barrio de La Colonia, donde Olga estudiaba, y luego rendía exámenes intermedios en los conservatorios de Buenos Aires de Antonio Restano y Thibaut Piazzini. Se recibe con el diploma de profesora superior de piano a sus 17 años. Olga prosigue con estudios de perfeccionamiento con el reconocido maestro Augusto Sebastiani, uno de los grandes gestores de la difusión musical en nuestro país, fundador del Conservatorio Beethoven, integró la Orquesta Estable del Teatro Colón y padre de la reconocida pianista y compositora Pia Sebastiani. Es en ese mismo Conservatorio Beethoven donde Olga comienza a trabajar como profesora de piano en 1955 y hasta 1964. Luego continuó profundizando sus estudios pianísticos con Francisco Javier Ocampo y desde 1960 con el gran maestro italiano Vicente Scaramuza. En esta época de auge de la enseñanza musical en Buenos Aires, como puede leerse por ejemplo en el artículo sobre historia de la música argentina de la investigadora García Muñoz, se destacó como pedagogo el maestro Vicente Scaramuza, quien fuera uno de los fundadores de la tradición pianística argentina.
maestro de grandes artistas con repercusión internacional como Marta Argerich, Daniel Barenboim, Horacio Salgán, Osvaldo Pugliese, entre otros. Olga continuó perfeccionándose con el maestro hasta 1966, en lo que serían los últimos años de Escaramuza. Bajo su orientación, realiza en 1964 un concierto en el antiguo edificio de la Municipalidad de Quilmes, que luego fuera la EMBA por décadas y actual Casa de la Cultura, con una concurrida presencia de la comunidad quilmeña, autoridades municipales y profesores de la escuela. El piano de cola en el que tocó ese concierto es el Schiedmayer que hoy está en el aula 108 para las clases de los estudiantes. Luego, en 1966, ingresa como profesora de piano en La Morel, durante la dirección del profesor y escultor José Pardo y el profesor Bruno Catoy como director del área de música, quien luego fuera segundo violín de la Orquesta Estable del Teatro Colón. En el mismo año que Olga, ingresa también como profesora la reconocida pianista Aide Giordano, concertista que además estrenaba obras de compositores argentinos. Aide solía ser una de las elegidas por Carlos Guastavino para estrenar sus composiciones. Guastavino llegó a dedicarle la obra Las Niñas. Olga, luego del fallecimiento de Escaramuza, continuó su perfeccionamiento con Aide Giordano y bajo su guía se presenta en el Conservatorio de Buenos Aires Alberto Williams, fundado por el compositor y pianista, y recibe en 1975 el segundo diploma de profesora superior, esta vez en teoría musical. Desde 1966, Olga se dedicó enteramente a la enseñanza en nuestra EMBA. Acompañó la formación musical de sus hijos. Mi hermano Enrique Baldovino y yo, Laura, nos recibimos como profesores superiores de piano en la EMBA, en la época en que existía el postítulo. Olga me impulsó a perfeccionarme en piano, a la par de mi estudio en Bellas Artes, con la discípula por décadas del maestro Escaramuza, María Rosa Ubiña de Castro, conocida en el ambiente musical como Cucucha Castro, autora del libro Enseñanzas de un gran maestro Vicente Escaramuza, único texto que detalla el método de enseñanza. También fue fundadora del Centro de Estudios Pianísticos y una de las organizadoras del concurso internacional de piano Marta Argerich en los años 99 y 2003, en conjunto con la Fundación Teatro Colón. Olga, como pianista de música de cámara, acompañó al cantante Jorge Giavanelli, quien fuera el primer tenor quilmeño que actuó en el Teatro Colón, y fue profesor de la EMBA del 69 al 77. A Luis Vidal, violinista de la Filarmónica del Teatro Colón, que también actuó en salas internacionales, profesor de la EMBA del 69 al 72. También al violinista Héctor Abatantuono, al tenor Carlos Labore y otros cantantes e instrumentistas a lo largo de su vida. Olga disfrutaba organizar ensayos y conciertos en nuestra casa de la calle Tucumán, tertulias musicales en las que invitaba a otros músicos amigos a realizar los preestrenos de sus conciertos. Para recordar algunos, los de Juan Carlos Prato, premiado guitarrista, profesor de la EMBA entre 1980 y 1990, el dúo de guitarras Barón y Osuna, también premiados en concursos nacionales e internacionales y reconocidos profesores de la EMBA, entre otros músicos. Olga Abud fue profesora superior de piano y lenguaje musical en la Escuela Municipal de Bellas Artes Carlos Morel EMBA a lo largo de 25 años, en el hermoso edificio que llamábamos Casa Central, actual Casa de la Cultura, desde su ingreso en marzo de 1966 hasta su fallecimiento en mayo de 1990. A lo largo de su trayectoria fue una verdadera artista de la música, además de una profesora empática y amorosa, dedicada a sus estudiantes, priorizando siempre la musicalidad artística en la enseñanza del piano. Luego de su fallecimiento, muchos de sus exalumnos solían detenerse para contarme anécdotas sobre sus clases. Personas que luego fueron músicos profesionales y otros que no,
Todos coincidían en el recuerdo de su manera de tocar, en cómo la música tomaba vuelo en sus manos, en su manera de motivarlos a ese vuelo artístico mediante un estilo poético que los cautivaba y los invitaba a dar vida a las partituras de un modo distinto. Bueno, yo tuve la enorme fortuna de conocer a Olga desde la infancia. Fuimos amigas muy compartiendo partituras y tocando a veces a cuatro manos. En dos oportunidades tocamos un concierto en el Club Social de Quilmes, en un piano blanco, siempre lo recuerdo. Y siempre que la recuerdo y me lleno de sus valores, siento tanto agradecimiento porque ella fue artífice de mis logros musicales, de muchos de ellos. Cuando tomé clases de piano de perfeccionamiento con la famosa Pia Sebastiani, ella se quedaba con mis hijitos de 2 y 3 años. Luego, cuando llegó el momento de tocar el Capricho Brillante de Mendelssohn en la escuela de Avellaneda, en el Teatro Roma, ella estudió la transcripción de la orquesta para teclado y me estuvo ayudando todo el tiempo para que yo practicara mi parte en la orquesta con Rodríguez Fori. La otra cosa que le debo es haberme presentado al maestro Roberto Monicat, que tenía una academia de ballet y era bailarín del Teatro Colón, y gracias a que ella me presentó, yo trabajé muchísimos años en ese lugar, y como si todo fuese poco, ella me presentó a Soar Massa, violín del argentino de La Plata, con el cual trabajamos durante 30 años, hasta que él partió. Por eso yo siempre la recuerdo y la visualizo distribuyendo armonía y vibraciones musicales en el cielo musical. Y además iba a los ensayos de Luz y Sombra, porque yo hacía teatro ahí en Bellas Artes, porque Luz y Sombra actuaba ahí, en Bellas Artes. Claro, claro, sí, me acuerdo, sí. Y entonces ahí me enteraba de que ella se prodigaba tanto, se prodigaba con sus alumnos. Era maravillosa. Que lo tuve y me deleitaba con su música. Siempre iba a su casa, enseguida me tocaba Beethoven y me levantaba el espíritu. Fue una gran persona, incomparable. Lo que significó tía Olga para mí fue demasiado para el poco tiempo que la tuve, que la pude disfrutar. Fue mi tía y fue mi maestra de piano en los meses de vacaciones. Me preparaba para reforzar las clases de música que tenía en el Colón, y la verdad que disfruté cada clase que dio. La pasión que tenía para enseñar es algo que atesoramos todos los alumnos de tía Olga.
lo más de lo más. Aparte, un ser humano pocas veces visto en la tierra. E hizo que yo amara profundamente la música. Yo vengo del violín, vengo del piano, vengo del coro, y tu mamá generó en mí la pasión por la música dulce, suave, de mover las manos como pájaros, como mariposas. Tengo el mejor de los recuerdos de ella. Es uno de los personajes de mi vida que más amé, que más me enseñó y que más cosas lindas me dejó. Me dio de la música la sensibilidad. Olga Abud de Baldovíno. Todos mis respetos y todo mi amor. Recuerdo su pelo vaporoso, muy voluptuoso, largo, enorme, como su corazón. Y me acuerdo cuando cerraba con una nota la pieza, se quedaba amasando la tecla con los ojos cerrados, como sintiendo en el alma el sonido, como si proveyera de ella misma del sonido al ambiente y no la cuerda. Es muy lindo lo que me dio. Yo toqué 4 años de violín con Vidal y con Celeson, que fueron primeros violines del Colón. Mi querida Olga Baldovíno, qué decir de esa mujer extraordinaria, a la que quise mucho y por la que me sentí querida también. Fue mi primera y única profesora de piano en Bellas Artes, la que me enseñó todo, la que me transmitió el amor y la pasión por la música. La recuerdo como si fuera ayer, en esa aula pequeña que queda subiendo las escaleras a la izquierda, que comenzaba la clase amorosamente, siempre con una palabra cálida, que cuando comenzaba a tocar estaba peinada como solía hacerlo, prolijamente, con una hebilla, sujetado su cabello hacia atrás, y cuando terminaba de tocar, los pelos estaban volados hacia cualquier lado porque ella había dejado todo para ejecutar esa pieza con pasión. Recuerdo a Olga Baldovíno en su casa de la calle Tucumán, donde muchas veces me citaba para ayudarme con mis estudios de música ya en los inicios, y la recuerdo sentada al piano, interpretando para mí fragmentos del segundo concierto de Rachmaninoff. También recuerdo sus inspiraciones profundas, una voz pausada recitando poemas de Khalil Gibran, y son siempre recuerdos que me sacan una sonrisa, porque recuerdo a ella por sobre todas las cosas con un inmenso cariño, por su generosidad, por su sensibilidad, su empatía, y porque siento que es una persona que dejó una huella, yo diría, luminosa en todos aquellos que tuvimos la suerte de formar parte de su vida. Mi nombre es Miguel Fabián Martínez y siendo un niño comencé a estudiar piano en la Escuela de Bellas Artes Carlos Morel de Quilmes. Mi primera profesora fue Olga Baldovíno, a quien recuerdo con muchísimo cariño y respeto. Olga era una gran maestra, una verdadera autoridad, y no solo en la parte técnica y musical, sino además como docente. Ella nos hacía sentir felices de trabajar juntos en su clase, nos daba confianza, y eso es fundamental para el crecimiento y el aprendizaje. Su pasión la llevaba a veces a incrementar las clases
que indicaba los planes de trabajo y nos daba clases extras, por supuesto, sin cobrarnos, como parte del trabajo de crecimiento musical. Por eso la recuerdo con muchísimo cariño, la voy a llevar siempre en mi corazón y le agradezco porque una parte de lo que soy hoy con mi trabajo se lo debo absolutamente a ella. Así que un beso, querida Olga. Conocer y compartir el recorrido artístico y de enseñanza de quienes nos precedieron enriquece nuestras búsquedas y modos de acompañar a los futuros profesores y artistas de la EMBA.